Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí. Vamos avanzando ya en este ciclo, pero aún queda una parte importante. Todavía nos quedan 5 conferencias. Esta es un poco especial. Como han visto, estoy aquí ya marginado por las damas. Y también, y como siempre, lo primero que hacemos y que quiero y hago de corazón es agradecer al Ayuntamiento de Madrid el esfuerzo que está haciendo para que este ciclo haya podido salir adelante. Y hoy me viene fenomenalmente bien porque nos acompaña la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que ha sido pues, quien de alguna manera ha pilotado todo el equipo que hace posible esto. Andrea, de verdad, en nombre de Escritores con la Historia, este es un ciclo que creemos que está teniendo un impacto importante en lo que queremos. Y no queremos otra cosa que divulgar la historia de España desde el rigor, desde el conocimiento, desde ningún sectarismo y ni caer en lo negro legendario, ni pretender que es una cosa inmaculada y inmarcesible. No, es la historia de España, es maravillosa y como toda historia humana, y sobre todo cuando es tan grande, a veces los gigantes pues también dan alguna sombra un poco grande. Hoy, pues como ven, dos damas en el escenario y dos damas de la literatura, importantes damas de la literatura. Una es Almudena Arteaga. Almudena Arteaga entró al mundo de la novela histórica con un fulgor impresionante, con aquella primera novela de la princesa de Éboli, en realidad su antepasada, que tiene su cosa. Siempre le envidiamos por una cosa. Saben ustedes que es la heredera de la Casa Mendoza. Claro, que la envidia es que no tiene que irse a buscar por ahí las historias, las tiene en casa. Es verdad. La verdad es que es una maravillosa... La Éboli fue lo primero, pero ¿cuántos libros lleva? Si les cuento todos, nos tiramos aquí un tiempo que no tenemos. Les voy a decir algunos porque siempre ha tenido una vis increíble y es buscar como protagonistas esenciales de sus novelas a personajes femeninos, personajes que en un mundo muy poco propicio para la mujer descollaron de una manera importante o tuvieron un papel trascendental en lo que era la vida y el poder. Por ejemplo, pues miren, la Beltraneja, que por cierto, al principio la teníais cobijada en el Palacio del Infantado y luego le disteis la patada por Isabel I, perdón. Bien hecho, no voy a decir yo, pero quiero decirles que es un personaje que, sin embargo, ella yo creo que le tiene un enorme cariño personal. Se nota en la novela el cariño que tú le tienes a esa señora. Como le suele tomar cariño normalmente a sus personajes femeninos, cosa que es bastante lógica, por otro lado. Verán, entre sus novelas que tienen que ver con esto está La vida privada del emperador Carlos V, Catalina de Aragón, El desafío de las damas, que yo creo que es el que nos mete de hoz y coz exactamente aquí, porque es dice, la verdad sobre la muerte del conde duque. Estamos en conde duque. Y, como les digo, es una extraordinaria novelista, cofundadora de Escritores con la Historia, miembro de su junta directiva y, desde luego, uno de los grandes baluartes de este grupo. ¿Y qué decir de Maripau? Maripau, hombre, ahí tenemos más cosas en común. Ha sido una periodista de raza de toda su vida. Yo, como ustedes, la han conocido y la conocen por su trabajo periodístico en multitud de sitios, bueno, en la tele, en la radio, todavía, todavía no, ahí sigue. Todavía yo, que soy viejo y estoy yéndome, pero ella, pues creo que ahora está en COPE, también a veces te veo por ahí por tertulias de la tele por la noche, en fin, es la vida periodística. Pero ella lleva también mucho tiempo, muchos años, en el mundo de la literatura. Olvídense esto de que hay famosos de esos de la tele que escriben libros, pero eso no son ni periodistas ni están en la literatura.
O sea, el famoseo este que de pronto, eso sí, te dan mucha rabia, porque yo recuerdo alguna feria del libro, de estar allí firmando libros, con Vargas Llosa al lado y de pronto un tumulto de narices. Claro, se pueden imaginar quién estaba firmando al lado. Pues una señorita a la que le habían escrito un libro. Pero hay periodistas y escritores, no voy a decir el nombre, soy muy educado, pero vamos, se pueden imaginar 3 o 4. Pero hay escritores que son periodistas y periodistas que son escritores. Ha sido así a lo largo de toda la historia de la literatura. ¿A qué se dedicaba Gabriel García Márquez, por ejemplo? O Azorín, o Arturo Pérez Reverte, o tantos y tantos. Efectivamente, como decía Manu Leguineche, literatura y periodismo son 2 brazos del mismo río. Otro que escribía tanto en libros como en prensa maravillosamente bien. Lo que es necesario ser buen escritor y buen periodista, a veces se pueden ser incluso las 2 cosas. Yo no, pero Maripao es un ejemplo. ¿Libros de Maripao? Pues miren, hay algunos que a mí particularmente me parecen... Yo creo que El diamante de la reina fue el primero de lo que es novela histórica, pero hay uno muy especial que siempre me ha parecido tremendamente atrayente. Una diosa para el rey. El rey era Felipe II y la diosa, que les cuente ella quién era, porque es muy poco conocida en la historia y, sin embargo, de un nivel altísimo. Hay quien dice que fue, si no el único, sí el primero y gran amor del rey del mundo. Otra novela que creo que tiene una importancia seria es La corona maldita, que ya entra en el territorio de los Borbones. Y yo me callo, porque no sé qué tienen preparado. Ellas han estado hablando, yo he sido excluido, felizmente, y entonces ellas... Así que aquí les dejo. Muchísimas gracias, Almo, muchísimas gracias, Maripao, por estar siempre en las cosas con escritores con la historia, y esperemos poder vernos en muchos sitios, en muchos actos. Una cosa, como saben, y lo tienen además aquí, las conferencias son grabadas, y no solo eso, muy bien grabadas, y las pueden ver, pero sobre todo pueden entrar a ese portal, pueden suscribirse, le pueden decir a sus amigos que no han podido venir que catatal, y también en el portal de Escritores con la Historia, 3/4 partes de lo mismo. Eso es importantísimo, y agradezco de nuevo al Ayuntamiento ese esfuerzo, porque permite que este acto se multiplique por mucho. Y en el fondo lo que nosotros queremos es trascender y divulgar. Me callo de verdad. Vuestra es la palabra. Gracias, Chani. Bueno, hemos intentado organizar las dos a lo largo de todas nuestras novelas, porque vamos cogiendo todos los reinados. Y yo traía una edición en bolsillo del Desafío de las Damas, porque, claro, estoy en la casa del conde duque de Olivares, al cual me cargo durante toda una novela. Entonces, claro, estoy viendo cómo nos lo cargamos. Quiero decir, 5 mujeres diferentes, de las que hablar si nos da tiempo, a hablar en este ratito que vamos a estar juntos. Entonces, entre las dos, yo no soy periodista, Maripao sí, muy buena. Vamos a intentar ir haciéndonos preguntas de tal manera que yo le dé paso a sus libros y ella a los míos. Se solapan, tenemos que decirlo, pero tú tratas a algunas mujeres que yo trato de puntillas y al revés. Tenemos una en común. Tenemos una en común. Muy en común. Felipe II. Empezamos por Felipe II. Empezamos por Felipe II. Empezamos por Felipe II y por una diosa para el rey, que has dicho tú. Hay mujeres fascinantes. Es una historia de ellos, como siempre. ¿Pero por qué ellas, Maripao? Bueno, es curioso porque a lo largo de la historia de España hemos tenido reyes importantísimos a cuyo alrededor había mujeres también muy importantes, pero que han sido muy olvidadas de la historia. Y yo creo que tanto tú como yo también tenemos eso en común, que nos gusta rescatar algunas figuras femeninas que eran muy potentes, que son muy potentes literariamente, pero que la historia, la vida real, también tuvieron su importancia. Y a mí me ocurrió con Isabel de Osorio, que, como decía Chani, fue el gran amor de Felipe II, un amor que duró durante 15 años, sobrevivió a 2 matrimonios,
Y sí, Recuerdo, te interrumpo y sigues. Sí. Felipe II tuvo 4 mujeres, Cuatro nada más y esposas. nada menos, legítimas. De hecho, yo el recorrido que hago a través de varias de mis novelas es precisamente acompañado en cada matrimonio de cada una de ellas. Y se puede reconstruir la vida de un rey tan importante, porque efectivamente fue el rey del mundo durante un periodo de nuestra historia, se puede reconstruir a través de las mujeres. En el caso de Isabel de Osorio fue muy curioso porque, siendo tan importante en su vida, apenas existían referencias de ella. De hecho, la gran biografía de Felipe II se escribió en 1600, la escribió Cabrera de Córdoba y, sin embargo, aparecen literalmente 2 líneas. 2 líneas de Isabel de Osorio. Entonces me puse a indagar a través de un hispanista maravilloso que es Geoffrey Parker, me puse en contacto con un profesor en la Complutense que llevaba 10 años investigando Isabel de Osorio y de pronto descubro un mundo que me quedé fascinada porque no podía ser real que no existiera en los libros. O sea, las referencias en grandes historiadores es mínima, pero en los de ahora también es mínima. Y esta mujer, cuya historia arranca en Madrid, porque lo interesante también, por el lugar en el que estamos hoy, ¿no? Que por eso yo creo que estamos además muy... No, yo me siento muy bien, imagino que tú también, de estar hoy aquí hablando de este tema. Teníamos que arrancar con Felipe II porque es el que decide Claro, que esto va a ser el centro de España, la claro, capital. Exacto. Entonces, relacionar nuestras novelas, es decir, la historia de unos siglos de España con Madrid, es irremediable porque muchas cosas no habrían ocurrido si no hubiera sido Madrid, aparte de que luego hablaremos del aspecto histórico mágico que tiene, que es maravilloso, ¿no? Pero en el caso de Isabel de Osorio, ella es una dama de compañía de Isabel de Portugal, de la madre de Felipe II. Luego lo fue de Juana, cuando la emperatriz fallece, lo fue de Juana. Y hay una cosa muy graciosa, es que como nadie hablaba de la historia, pero todo el mundo lo sabía, la historia de Isabel de Osorio, en un momento dado llegaron incluso, bueno, cuando la leyenda negra que armó y que se inventó Guillermo de Orange contra Felipe II, habló incluso de un posible incesto con Juana, porque iba a visitarla a Toro y a Cigales muy recurrentemente, pero era porque iba a ver a Isabel de Osorio, que era la dama de compañía de Juana, de la hermana de Felipe. Su hermana. ¿No? Claro, y entonces eso es un pequeño detalle que se le escapó a Guillermo de Orange en la leyenda negra, ¿no? Pero muy pronto se va Isabel de Madrid porque, bueno, ella es... La historia de las amantes. Claro. Luego hablaré yo de otra amante también, de otro rey, que también tuvo que salir de Madrid. Pero es que las amantes, claro, antes era... que quedaba bien lo de tener un amante. Y luego veremos como cuando llegan los Borbones, que tenía fama Felipe II de ser una persona absolutamente sexual y casi adicta al sexo, pero que se sepa no tuvo amantes. O sea, que fíjate la contradicción, ¿no? Sin embargo, en los Austrias hay una larga lista de amantes, que además algunas estaban muy bien colocadas en diferentes palacios en Madrid, y casi que hay una historia paralela, ¿no? Pero bueno, por terminar, Isabel de Osorio, ella tuvo 2 hijos, se atribuyó la paternidad a Felipe, es decir, se daba por hecho, y yo inicié una investigación con Geoffrey Parker, con el hispanista, en Burgos, donde está la tumba de Isabel de Osorio, enfrente del Palacio de Saldañuela, que en el año, creo que fue en el año 57, 58, se hizo una reforma y es un palacio que vale la pena visitar, está llegando a Burgos. Y le construyó un palacio renacentista, le llamaban entonces el Palacio de la Puta, luego fueron más refinados y le llamaban el Palacio de Saldañuela, que quedaba mejor, ¿no? Pero solo cuento esto del palacio, y es que tiene unas escaleras renacentistas espectaculares, que son famosas en toda Europa, porque tenían una anchura inusual para una escalera renacentista. ¿Por qué era? Porque en aquella época era tan fogoso Felipe y estaba tan enamorado de Isabel, que cuando ya vivían en el palacio, porque Felipe estuvo viviendo una temporada allí, llegaba con el caballo, llegaba de montar, le abrían las puertas del palacio, que eran muy anchas, y subía con el caballo por las escaleras. Entonces había un lacayo esperando en la puerta de los aposentos de Isabel para cogerle el caballo, y él ya entraba y o sea, venía, vamos... muy bravo. En fin, y esa es la historia de una desconocida que, además, si hubiera podido culminar esa investigación, pero es que era
Pero el tema teníais cuerpo, teníais cuerpo. A mí, por ejemplo, con la Beltraneja no teníamos cuerpo, porque el cuerpo desapareció en el terremoto de Lisboa. Sí, Y no se pudo ver si era hija de claro. Enrique IV o no lo era. Pero la Universidad de Lisboa quería haberlo hecho también, otra Claro. mujer. La Beltraneja Es que es muy nació aquí en interesante. el Alcázar que se quemó y que estaba Fíjate. debajo del Palacio Real. Pues aquí Teníais para estudio de había unos ADN, pero restos bueno. que como hacemos con la historia aquí, que no la hemos querido mucho, ¿verdad?, en España, no como los ingleses, que aman su historia, pues cuentan que en el pueblo, en Saldaña, que ya desapareció, los niños jugaban como si fuera un balón con el cráneo de dos Con los cráneos que cráneos. había en la tumba. Los dos cráneos supuestamente son de Isabel de Osorio y del hijo mayor. Ya tuvo dos hijos, Pedro y Bernardino. Y Pedro, si realmente, que es lo que quería demostrar, hubiera sido hijo de Felipe II, sí que habría cambiado la historia, porque habría sido el primogénito, era mayor que el príncipe Don Carlos. Y además luego el príncipe Don Carlos murió con 18 años. Sí. Así que Ese príncipe Don Carlos que aquí, y lo digo por vincular Madrid a la historia, a nuestra historia. Te estoy interrumpiendo, pero bueno, ese príncipe Don Carlos que le hacía comerse sus botas al hijo de la primera mujer de Felipe II, de su prima, de María Manuela. que tú la tratas muy bien también en tu novela, pero tan deforme y tan enfermo que incluso hacía comerse las botas cuando no le gustaban a su propio zapatero. Y dicen que incluso acosaba a las niñas de Isabel de Valois, a las hijas de Felipe II, a sus hermanastras. Ese Sí. que empieza la leyenda negra de España, porque dicen que Ruy Gómez de Silva, el marido de Isabel, de la Éboli, de la princesa de Éboli, le custodia en las torres del Alcázar de Madrid, ese que se quemó, y donde muere. Y donde muere, y además murió como un verdadero... Ese príncipe Carlos. loco. Felipe II tiene unas mujeres, como buena Austria, que están en Madrid, que viven en Madrid. Y tú interrúmpeme también, que me pongo a hablar y me tienes que interrumpir. Y, por ejemplo, estaba haciendo yo un recorrido mental por este Madrid, que luego hablaremos, porque, claro, Conde Duque es posterior a esta época que estamos hablando. Pero, por ejemplo, en la calle Mayor estaba la casa de la princesa de Éboli. Y yo, escribiendo a la princesa de Éboli, me imaginaba a la princesa asomada y viendo cómo el verdinegro perseguía, iba a asesinar a Antonio Pérez, su amante, iba a asesinar por abajo, por la cuesta también de la bajada hacia la M30, diríamos hoy en día, iban a asesinar debajo de la Catedral de la Almudena. Son paseos por Madrid constantes. Sí, además por una zona de Madrid que ahí se condensa prácticamente toda, bueno, casi, la historia de Madrid y una buena parte de la historia de España, ¿no? Mujeres. Isabel de Osorio es maravillosa. Pero bueno, si seguimos con los reinados, podemos seguir con Felipe II, pero ¿y si pasamos a Carlos V, por ejemplo? ¿Quieres o no? Sí, bueno, no, yo quería decir una cosa, por ejemplo, muy interesante, y es que a veces en una novela, y siempre pensemos, como es novela histórica, en la realidad, ¿vale? En una novela hay veces, no ocurre siempre, pero hay veces en los que los paisajes, el escenario, una ciudad, llega a ser casi tan protagonista como los propios personajes que aparecen. Y yo eso lo viví con una de mis novelas que, consiguió el premio Caja Granada de novela histórica hace ya unos años, y era una novela ambientada en Madrid, y era Madrid, era la Casa de las Siete Chimeneas. Y cuento como anécdota que la novela se presentó en Madrid, la presentó quien entonces era alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y contó en público, por eso lo cuento yo ahora también, que volvía de un viaje larguísimo, creo que era de presentar la candidatura de Madrid a las Olimpiadas, bueno, un viaje de muchas horas de vuelo. Entonces se leyó la novela en el viaje. Y cuando llegó, que llegaron de noche, le dijo a su mujer: mañana lo primero que vamos a hacer es ir a ver la casa de las siete chimeneas de nuevo. Y se fueron a primera hora a plantarse delante, en la Plaza del Rey, que es donde está, delante de la Casa de las Siete Chimeneas, sede del Ministerio de Cultura, a verla, y entonces la descubrieron de otra manera. ¿Y escuchó a Zapata pasearse? Bueno, es que eso, a ver,
Y ahora viene cuando Almudena me pregunta, ¿pero Elena Zapata existió? Existió. Y entonces, Las leyendas de Madrid, es que se junta la historia de pues Madrid, mira, las mujeres eso de es una Madrid, las leyenda leyendas. maravillosa Sí. que dio pie a la novela, pero también te digo que encontré los archivos en la hemeroteca municipal, encontré reseñas de Elena Zapata, a la que, por supuesto, Felipe II, porque casaba muy bien a todas las amantes, las dejaba, ¿no? Esto de que se dice de broma de él, le montó un piso, bueno, pues él las casaba. Y entonces a esta la casó con un capitán que combatió en los tercios de Flandes a las órdenes del duque de Alba. Entonces, bueno, la casó bien. Bueno, pues esta Elena, que sí que existió, tiene una leyenda, que es que la Casa de las Siete Chimeneas, que data de la mitad de 1500, dicen que las 7 chimeneas representan los 7 pecados capitales. Y esta amante, esta sí fue amante, y además la iba a visitar a la Casa de las 7 Chimeneas. Lo tenía mucho más cerquito. Felipe, le quedaba cerca. Entonces, esta mujer, cuando él se va a casar con Ana de Austria, le supone un impedimento. Entonces, esta mujer aparece muerta en su lecho, en su cama, en su casa, en la casa de las 7 chimeneas. Y el cadáver desaparece. La leyenda dice, en parte, que seguramente Felipe se llevó el cadáver para ocultarlo, o sea, mandó que se lo llevaran para ocultarlo, y de hecho Elena Zapata jamás apareció. Lo que sí sabemos es la leyenda, que es que en las noches de luna llena, después del toque de ánimas, que el toque de ánimas son 5 campanadas graves, una pausa y 3 campanadas agudas, después inmediatamente aparecía el espectro de una mujer encima en el tejado de la Casa de las 7 Chimeneas, que caminaba orientándose hacia el alcázar, no era casualidad, sorteando cada una de las 7 chimeneas. Al llegar al borde, lanzaba un terrible alarido que rasgaba el silencio de la noche, caía de rodillas, dándose golpes en el pecho. Y decían que era la venganza que quería ejecutar contra Felipe. Y eso, de no ser ese palacio, ese Madrid, esa historia no habría existido, mi novela no habría existido. Es decir, era Madrid en estado puro en el siglo XVI. ¿No? Sí, Madrid. Madrid, desde luego, después de Felipe II. Pero tú lo has recorrido también mucho Madrid. Bueno, yo Madrid sin parar. Con la princesa de Boli, luego con La Latina, que yo no lo tengo novelado, pero es un ensayo mío, que de eso no hemos hablado, pero se me acaba de ocurrir. Pero todo el barrio de La Latina se llama La Latina por Beatriz Galindo, que fue la primera maestra de España y que se merece una película, para mi gusto. Yo me he leído ese ensayo y es maravilloso de para decirte. una película, porque es la primera mujer que cobra un sueldo por enseñar. Y es la primera mujer que enseña latín a Isabel la Católica, que no había estudiado latín, pero era el idioma diplomático. Y enseña a todas sus hijas, a Catalina de Aragón, que es otra de mis protagonistas, y todas. Bueno, pues, oye, casi todo el barrio de La Latina eran conventos y hospitales fundados por La Latina, por Beatriz Galindo, una vez que se queda viuda. Porque era de esos matrimonios de la época, me estoy yendo para atrás, que era lo que no quería, liarlo, lo estábamos diciendo, me estoy yendo a los Reyes Católicos, pero bueno. Beatriz Galindo, ¿qué Madrid? Vamos a hablar del conde duque de Olivares, estamos aquí, conde duque de Olivares. Yo tengo una novela que se llamó El desafío de las damas, que no fue de las que tuvo más éxito, de las mías, pero en la cual meto a 5 mujeres, nada más y nada menos que de todos los extractos sociales de esa época, de la época de Felipe IV. Hablo de las descalzas regales, que tú las tratas también. Sí, porque las fundó Juana, la hermana de Felipe. Sí, de Felipe II, una gran Austria que tuvo mucho que ver con Madrid, las descalzas reales. Hablo de la Calderona, amante de Felipe IV, actriz que termina en un convento de Guadalajara, de al lado de mi pueblo, porque es de allí, pero que como otra de los amantes de los reyes acaba fuera. Pero ella estaba en la Corrala de la Cruz, otra parte desconocida de Madrid, bueno, ya más conocida. Si vemos el plano de Teixeira, que yo era el que trataba, se ve perfectamente. Y yo, en esta venganza contra el conde duque de Olivares, el primer capítulo empiezan tiradas en el suelo de granito al lado del Palacio Real, viendo cómo están torturando a 7 iglesias. Porque yo tengo una obsesión en mis libros que siempre es meterme con el valido del anterior. O sea, los válidos de los reyes quedan fatal parados. Pero aquí era el telón de fondo. Era el conde duque de Olivares
a lo eches, lo eches, a lo eches, lo eches. Gritó todo el pueblo de Madrid cuando cayó el conde duque de Olivares. Pues hubo varios intentos de asesinato en el conde de Olivares. Y entonces, esta novela que se mezcla realidad y ficción, yo meto a mi antepasada, la duquesa del Infantado, la sexta, doña Ana de Mendoza, que se llama igual que su bisabuela, la Éboli, y aquí voy enganchando. Y en ese palacio meto a Ana de Guevara, por ejemplo, que fue otra mujer humilde que acabó rigiendo Mancebías, pero que había sido ama de cría de Felipe IV, precisamente. ¿Qué había de ella? 4 líneas, como tú estás diciendo. Ya, igual. Mira, yo siempre digo que hubo una vez que a mí Sarri, que es una escritora de novela histórica que escribió mucho en un momento dado, ahora ya escribe un poquito menos, no sé muy bien qué ha sido de ella, pero era muy amiga nuestra y tú la conoces. Me decía, Almudena, tú siempre hablas de princesas, de reinas, de nobles. Y digo, bueno, es que dejaron mucho papel con el que trabajar. Pero claro, Ana de Guevara, Osorio, estas amantes de segunda fila dejaron menos. Pero la Calderona, por ejemplo, la Guevara, estaba en las Mancebías, se quería vengar de Felipe IV porque la habían echado del Alcázar. Directamente había sido ama de cría, pero había llegado el conde duque de Olivares y la echa. Y no se sabe más de ella. Yo la pongo rigiendo Mancebías, porque es que no se supo nada más de ella. Pero me cuadraba, había mucha Mancebía en Madrid. Tengo muchas anécdotas muy divertidas que lindaban con los conventos y tenían puerta directa a la Mancebía. Claro. Que existieron, en la calle Mayor también. Ana de Guevara, la Calderona. La Calderona la trata Pérez Reverte, por ejemplo, en una de sus novelas, y es una actriz famosísima, famosísima. Ella estaba casada y viuda, creo que con 19 años, o no se había quedado viuda, pero su marido era, que decían en aquella época, un cornudo consentidor, puesto que se acostaba con el rey. Ella fue la madre de Juan José de Austria, que luego fue un infante reconocido por el rey, muy conocido. Pero ella desapareció. Hay leyendas también sobre ella. No se sabe si acabó siendo la madre superiora de aquel convento en Guadalajara o escapó una noche. Nunca se sabrá porque la Calderona desapareció. Otra mujer... En Valfermoso, el pueblo se llama Valfermoso de las Monjas, es el más viejo y todavía no solo está, sino que está vivo. Sigue habiendo monjas y siguen recordando a la Calderona. Y mucho. Pero porque... que era bastante libertina y acabó de madre abadesa. Todo cambiaba a una velocidad tremenda. Es que lo que hizo el rey, el rey es que en cuanto tuvo el hijo, se quedó el hijo y a ella la mandó al convento, pero de abadesa. Era lo que hacían, se quedaban con los niños claro. Como pasó con Juan de Austria, exactamente igual. Pasó con Juan de Austria, que también no vamos a seguir, porque yo podría hablar también en este Madrid, no puedo dejar de hablar del Madrid de los Lujanes, y ahora voy para atrás otra vez, y recordar a Francisco I de Francia, nada más y nada menos que al rey de Francia, preso en Pavía, cómo lo trajeron aquí, estoy hablando ya de Carlos V, y lo tuvo allí, en la Torre de los Lujanes, no estamos muy lejos, en la Torre de los Lujanes preso, y cómo ahí mismo deciden casar a la pobre otra Austria, desdichadísima, Leonor de Austria, hermana de Carlos V. Oye, os voy a interrumpir. El Francisco I, antes de venir aquí a los Lujanes, pasó por el Palacio del Infantado de Guadalajara, donde tuvo un lío precisamente con una hija natural de tal que se llamaba Brianda y que después de irse el rey Francisco le dijeron, hay que casarla. Y dijo, no, yo de rey para abajo ya no. Y se metió monja. Yo no sé si es esa, pero yo estudiaba en un sitio que se llamaba el Brianda de Mendoza. Hay una estatua yacente de ella muy bonita. Brianda. Hay una estatua yacente de ella muy bonita. Pero bueno, vamos saltando de una cosa a otra. Ágreda, que la trató Javier Sierra, que yo no sé si ha estado en este foro o no ha estado, sí, pero... hizo las leyendas azul, del retiro sí. Está la conferencia, si la quieren ver. También en la época de Felipe IV, tenemos que recordar que ella escribía cartas a Felipe IV y aconsejaba en el gobierno a Felipe IV. Ella vino de Ágreda y estuvo aquí, aquella que tenía el poder de la bilocación. De la bilocación. La dama azul. Mujeres. Sí, no, pero han tenido... aunque no lo pareciera, por ejemplo, en el reinado de los Austrias, porque luego cuando vienen los Borbones eso ya es otra historia, ¿no? Ya hablaremos luego. Pero porque el poder de... Yo sé cómo vamos, porque tenemos que hablar de tantas que tenemos que ir mirando al reloj. No, vamos bien. Sí. El poder de las francesas era como más evidente. Pero las Austrias, que estaban, digamos que un poco...
relegadas respecto del papel que tenían los reyes. Sin embargo, en el fondo tenían un papel muy, muy importante. Y, por ejemplo, en el caso de Felipe II, él, como decía antes, estaba muy predeterminado alrededor por las mujeres que tenía, ¿no? Por ejemplo, adoraba a su madre y el primer acto público que tiene que hacer es ir en la comitiva fúnebre de su madre, ¿no? Fue con 15 años, o sea, que fue cuando hizo su primera aparición así pública oficial, ¿no? Pero, por ejemplo, Juana de Austria, su hermana, él la amaba con locura, o sea, él tenía una debilidad por Juana y Juana muchas veces le hacía como de desahogo, ¿no? Y eso es una historia que tampoco la han tratado mucho los historiadores. Pasa mucho, ¿eh? Hay no sé mucho por qué, rey es en decir, España que tiene hermana mayor, claro, y esa hermana los guía y los acompaña. Casi como consejera, ¿no? Leonor de Austria lo hizo con Carlos V. Cuando Claro. llegan aquí desde Juana la Loca y llegan, Leonor está al lado de su hermano las 24 horas del día. Ella tiene 19 y él 17. Claro. Y siempre dicen que las mujeres maduran antes. No sé si será verdad. No sé. Mentira, pero bueno. Bueno, Felipe se enamoró de Isabel de Osorio y le sacaba casi 10 años ella, era mayor, ¿eh? Así que... De Isabel de Valois, ¿no has hablado? Que vino desde París, nada más y nada menos que a Madrid. Cuéntalo. Isabel de Valois, digamos que es el primer ejemplo del choque cultural, social, de costumbres entre España y Francia, que además Isabel de Valois, que no es Austria, pero se casó con un Austria, con un Habsburgo, estaba relacionada también en cierto modo en la historia con Isabel de Osorio, porque me remito de nuevo al historiador Parker, que a él le faltaba como un eslabón, tenía todo más o menos bien localizado y bien situado de las mujeres y tal, pero le faltaba el cuándo rompe Felipe II con Isabel de Osorio, siendo tan importante como era para él. Y el momento es cuando Felipe II está volviendo de Inglaterra, porque se ha muerto María Tudor, esposa a la que no solo no quería, sino que despreciaba y pobrecito mío, bueno, pero a la Tudor la dejamos apartada. Entonces, cuando él está regresando, él pasa por Burgos y hemos deducido que ahí se despide de Isabel de Osorio porque ya ha tomado la decisión de casarse con Isabel de Valois, porque ya no podía soportar más las arcas, la hacienda pública no podía seguir soportando más el coste de la guerra entre España y Francia. O sea, lo que nos costaba a nosotros seguro que no era lo que les costaba a los franceses, porque, oye, ellos tenían ganas de seguir guerreando, pero España no. Y entonces España decide, en ese viaje de vuelta, decide firmar una paz, que es la paz de Cateau-Cambrésis, y entonces casarse con Isabel de Valois. Y claro, se jugaba tanto que debió pensar, o sea, se acabó lo de Isabel, porque claro, esta era un amante permanente, o sea, era su amor en realidad, ¿no? Y tenía que casarse con la hija del rey de Francia, ¿no? Y Catalina de Médicis. Que era una monada y jovencísima, ¿eh? 13 años. Catalina de Médicis. 13 años. 13 años. Que Catalina... llegó sin la menarquia, que le decían pobrecita, y cuando a los 15 le llegó la menstruación, hubo un bando público y por todos los rincones de España se celebró la menstruación de la pobrecita Isabel de Valois, que se quedó flipada, porque eso en Francia no pasaba. Y entonces... Bueno, tenía una madre tremenda, que era Catalina de Médicis. Bueno, Catalina de Médicis, ese era un personaje. Bueno, que es la que dicen que le recomienda, Isabel, si quieres saber las tradiciones y las costumbres de las señoras españolas, acércate a la princesa de Boli. Fíjate, nada más y nada menos que la princesa de Boli. Claro. Bueno. Y bueno, Isabel, pues lo que trajo fue pues, un brote de frescura y tal, pero era una cría en realidad y sufrió mucho. Sufrió dejando su París, su catedral de Notre Dame, de la que se despidió. En fin, además ella se casó en París por poderes, representando a Felipe II, el duque de Alba. Y entonces hizo también un ritual. Sí, se casó con el duque de Alba. Se casó con el duque de Alba, pero además el ritual para ella fue muy humillante y parece ser que lo recordó toda la vida, aunque bueno, luego llegó a querer a Felipe y Felipe estaba enamoradísimo de Isabel de Valois, la verdad. Fue de las 4 mujeres que tuvo, es la que realmente amó como esposa, ¿no? Entonces, en el ritual ese en París era que delante de los reyes de Francia y de las personas más importantes de la corte, se ponían delante del que supuestamente sería el tálamo nupcial, que no lo fue porque Felipe no estaba, y entonces el duque de Alba
muy pegadito a la pobrecita niña que era Isabel de Valois, puso el brazo derecho y la pierna izquierda sobre el lecho. Y era como: te he tomado en nombre de Felipe II. De nuevo volví a flipar. La pobre dijo: bueno, esto es lo que me espera. Luego ya pasó por Roncesvalles en el enero más crudo que se recordaba en el siglo, y ya la pobre, nada más llegar, que por cierto llegó a Guadalajara, al castillo de Jadraque, que es un castillo que tiene lo suyo, porque luego Isabel de Farnesio cometió una tropelía cuando llegó también a España. No lo sabes, se llama del Cid, pero por quien pasó por allí fue Álvar Fáñez de Minaya. Se llama el Cid porque el cardenal Mendoza, otro de aquí, tuvo lo que él llamaba Isabel la Católica, los bellos pecados del cardenal. Los bellos pecados del cardenal eran 2 niños monísimos, y uno de ellos le pusieron los Mendoza el nombre de Rodrigo Díaz de Vivar y de Mendoza. Un tío espectacular. Y Isabel la Católica le dio el condado del Cid. No, escucha, espectacular y maravilloso, un tipo ya renacentista y genial, que se casó raptando a su novia, que era una Fonseca, y aquello era, por lo visto, malísimo, y se la llevó al castillo de Jadar, que la raptó del convento. Entonces, el castillo tiene historia... Y el castillo ese se llama Castillo del Cid, pero no por don Rodrigo, sino por don Rodrigo Díaz de Vivar y de Mendoza. El tipo a mí me ha fascinado siempre. Es el personaje favorito mío, porque era un pinta de narices. Pero es que ya estaba ahí, era un renacentista, pero al mismo tiempo era diplomático maravilloso. ¿Sabes con quién lo quisieron casar? Con la Borgia. Y salió por patas, claro, de Roma. Claro. No, yo os digo una cosa, o sea, yo no sé cómo hay quien dice que la historia es aburrida, porque Sálvame, al lado de estos de niños. Estamos en cada... Bueno, es que todo es una copia, en la historia todo se repite. Todo se repite. Hemos hablado de Carlos V, hemos hablado de Felipe II, hemos hablado... Te toca Felipe V, yo he hablado de Felipe IV y la conjura de las damas en la calle Don Pedro número 1, sí, en el Corral, en la Corrala. Es increíble que quepan todas esas mujeres en una novela. Pero caben. O sea, desde caben, la puta, la monja, la reina, la amante... Porque tú sabes que muchas veces las esferas altas necesitan esferas bajas para moverse y encajar las piezas en una novela que quieres llevar. Pero tú ahora nos vas a hablar de Isabel de Farnesio. ¿De verdad era tan mala? Bueno, a ver, digamos que en Madrid, también en España, hubo un antes y un después. O sea, realmente, cuando llega Felipe V, la relación que tiene el primer rey Borbón que reinó en España con Madrid, la entrada no fue muy buena. No, la verdad es que no. Para empezar, él una de las primeras cosas que quiso ver en Madrid es saber dónde lo enterrarían si moría. Entonces lo llevaron al Escorial. Y entonces debió decir: yo no me quedo aquí ni muerto, o sea, pero literal, ni muerto. Y se juró a sí mismo que haría lo que fuera para que no le enterraran en ese sitio tan oscuro, tétrico, horrible. Bueno, puso el Escorial, vamos, se despachó a gusto. Y entonces fue cuando decidió hacer un Versalles, una reproducción de Versalles, en la granja de San Ildefonso, que realmente el Palacio de la Granja es impresionante, pero le vino de eso, porque es que él dijo: yo aquí no, o sea, no me puedo morir y pasar la eternidad enterrado aquí, ¿no? Y entonces por eso fue la idea que tuvo de salir de Madrid. Pero es muy curioso el caso de Felipe V, porque es un rey que tiene, digamos que una prensa no muy buena, porque en realidad él no quiso gobernar, o sea, es el rey que no quiso reinar. Él vino enfadado a reinar a España porque lo obligaron, y cuando llegó, la verdad es que se reafirmó en su idea, ¿no? No le gustaba. Pero, sin embargo, vamos, tan no le gustaba reinar que en cuanto pudo, era un rey muy melancólico. Yo creo que en la época actual le habrían diagnosticado, y ahora en serio, depresión y posiblemente alguna enfermedad mental severa, como una esquizofrenia. Hay algunos expertos que hablan de esquizofrenia, aparte de depresión. En fin, era una persona mentalmente muy complicada. Pero, sin embargo,
el legado que deja Felipe V cambia totalmente la ciudad de Madrid. Aparte también que hizo muchas cosas en España, como por ejemplo una reforma integral del ejército para modernizarlo, y también cambió la estructura de la administración del Estado, ¿no? Y bueno, no debió ser tan malo ya que dura hasta nuestros días. Es decir, que los consejeros que daba de los Austrias en la reunión del consejo, que eran los consejeros, pasó a ser un consejo de ministros. Y que yo sepa, en 2022 seguimos teniendo un consejo de ministros, ¿no? Y esa fue una nueva organización del Estado que él hizo. Es verdad que tuvo seguramente el mejor cuerpo de asesores que ha tenido ningún rey en España. O sea, los asesores en el reinado de Felipe V eran impresionantes, de buenos, ¿no? Y luego fue una persona que dejó un legado, por ejemplo, cultural, que en esa época Francia estaba mucho más avanzada que España y él venía con una tradición, con una cultura, por ejemplo, de organizar reuniones, organizar tertulias, tanto en Versalles como en París. Tertulias en las que reunía a lo más granado de diferentes ámbitos, gente de la medicina, gente de astronomía, literatura, las artes, y eso lo hizo aquí también. Y ese fue el germen, porque eso fue creciendo y creciendo, y fue el germen de las Reales Academias, que le debemos a Felipe V, la Real Academia de las Bellas Artes, la Real Academia Española, la de la Lengua, la Real Academia de Medicina, la Real Academia de Historia, y luego ya la joya de la corona, que es la Biblioteca Nacional, que se inauguró en 1712, entonces conocida como la Gran Biblioteca Pública. Y sin embargo, tú ves la vida personal de ese personaje y dices, bueno, pero ¿en qué manos hemos estado? Esas dos mujeres, y Isabel entonces, de Farnesio. claro, él primero se casa con una persona que era lo contrario a la segunda. Totalmente. Lo contrario. María Luisa Gabriela de Saboya era, pobrecita, o sea, un suspiro. Y se murió muy joven y tal. Y luego se casa con Isabel de Farnesio, que era un tanque. Y en realidad... Era una Farnesio. Claro, el tipo era el mejor militar que tuvimos en los tercios, pues ¿qué iba a hacer la chica? Pues Isabel de Farnesio, debido a los problemas mentales que tenía su esposo, que era quien reinaba, pues al final tomó en muchas ocasiones las riendas del gobierno, que por cierto, no es ninguna leyenda, esto era verdad, que importaron también muchos juegos sexuales, que en Madrid los volvieron locos a todos los madrileños de la alta sociedad, y Isabel de Farnesio era muy lista, y ella, claro, el otro no tenía amantes porque el pobre con lo mal que estaba de la cabeza, y encima ella es que se propuso, o sea, satisfacerlo sexualmente, para decir, mejor lo cuido y yo me encargo. Y entonces hacían incluso reuniones de consejos de ministros en el dormitorio. En un antes o en un después, porque ellos seguían en el tálamo nupcial, digamos, que les duraba el tálamo nupcial. Y entonces, no, pero esto es verdad. Entonces hacían reuniones de los ministros. Me ha picado la curiosidad y creo de todos. No puedes decir juguetes sexuales y no decir alguno. A ver, claro, aquí no se puede empezar una cosa y no acabarla. Bueno, pero no por sé si ejemplo, pues más en que algún juguetes. documento hay cosas que se silencian. Bueno, ellos trajeron unos dildos franceses que en España no los habían visto. Yo no lo sé porque no estaba, pero te digo que la referencia sí. Y sobre todo juegos sexuales. Pero hay uno que eso hay que leerlo, porque una cosa es leerlo y otra cosa es explicarlo. Y si lo explico es muy procaz. Y no, o sea, son las 8 menos cuarto de la tarde, ¿vale? Pero era un juego muy subido de tono, o sea, pero vamos, una barbaridad. Una barbaridad, sobre todo para la época. Ahora ya estamos más curados de espanto. Pero de verdad que yo creo que hay cosas que es mejor leerlas porque dicho suena muy procaz y demasiado pornográfico. Así que la corona maldita. La corona claro. maldita. Y bueno, sobre todo la lucha porque sus hijos llegasen a ser reyes, que esto parece claro. lo de la serie esta de los tronos, la guerra bueno, de los tronos. es la reina seguramente que más ha confabulado para que sus hijos Exacto. llegasen a ser reyes y fundirse pero a todos en media los Europa. demás, claro. O sea, bueno. Ella se hizo la idea y empezó a repartir Europa entre los hijos, que luego, bueno,
en fin, Carlos III, pues sí, llegó a ser duque de Piacenza, de Parma, de tal, rey de Nápoles. Todos quedaron bastante bien colocados. Quedaron muy Sí. bien colocados y luego fue rey de España, ¿no? Pero es verdad que Isabel de Farnesio tuvo mucho poder. Y yo creo que ni siquiera se puede decir poder en la sombra, porque es que a veces era muy obsceno, muy evidente el poder que ejercía, ¿no? Cómo conspiraba con el barón de Riperdá, por ejemplo. Y cuando ella empieza a reinar, lo que hace es casi una limpieza étnica de lo francés y hace un desembarco de Italia en España. Y es verdad que se pasó mucho, hizo cosas que dices, madre mía, son de novela, pero también dejó cosas muy buenas. Por ejemplo, las artes, el teatro, la ópera. La ópera italiana la introdujo Farinelli, que fue un personaje al que acogieron y lo contrataron como músico de cámara, que era un castrati, era un castrado. Que fijaos qué curioso, que Farinelli, que se pasó media vida en la corte española con Felipe V e Isabel de Farnesio, a Farinelli, que era hijo de una familia de la nobleza, lo castraron a los 9 años, que ya era ilegal. Fijaos, ¿no? Qué cosas. O sea, hasta los 7 podías castrar a un niño. Ahora, si ya lo hacías después de los 7, ya te perseguían. En fin. Bueno, pues él fue ilegalmente castrado a los 9 años, ¿no? Y vino aquí creo que con 27, 26, era muy joven, ¿no? Y Farinelli, bueno, importó unas comedias italianas, óperas, que bueno, pues lo hemos seguido teniendo en nuestros días, es decir, que ha perdurado, ¿no? O sea, el esplendor cultural yo creo que fue una eclosión, lo francés. Se vivió como una usurpación, porque ¿por qué un Borbón tenía que venir a reinar en España? Pero la verdad es que el legado que dejaron fue Enganchamos fue con muy mi bueno. condesa duquesa de Benavente. Bueno, con tu novela Capricho, quiere decir ya que estamos que hablando me la he de leído lo 2 veces. francés, Que hablando conseguiste de el lo premio, francés. el premio Azorín, ¿en qué año fue? ¿En 2012? 2012. 2012. Se habla de muchas mujeres también y de mucho Madrid y de cómo la duquesa de Alba, la de Goya, vivía en Moncloa, que es donde vive ahora el presidente. Esa era su casa de verano. Su casa de, no de verano, su casa de campo, ¿Ah, sí? la de Moncloa. Ah, y, mira, eso no lo sabía. luego vivía en el centro de Madrid, en pleno Madrid de los Austrias. La condesa duquesa de Benavente, duquesa de Osuna, del Infantado y 37 títulos más. Que había mucho pique, ¿no?, entre ellas. Mucho, porque una era muy amante de los toros y las fiestas cercanas al pueblo, que es la pintada por Goya. Bueno, las dos son pintadas por Goya en varias ocasiones. Sí. Y la otra, hablando de la cultura francesa que venía, la otra había vivido en París. Y bueno, es la que hizo los Jardines del Capricho, que a mí me encantó que se restaurase por el Ayuntamiento de Madrid, porque estos Jardines del Capricho estuvieron muy abandonados. Sí, es verdad. Y esta novela se llamó El Capricho porque de verdad había enfrentamiento entre ellas, eran primas entre ellas, pero claro, una era, pues eso, iba con la mantilla, era de mantilla, y la otra era más de tocado francés, mucho más. Pero la condesa duquesa de Benavente, hablando de la influencia que probablemente la trae la Farnesio y cuando empiezan los Borbones ya en España, ella tenía, yo cuando escribía la novela no me lo podía imaginar, porque es que, por ejemplo, tenía a Boccherini dando clases de música a los niños en un salón. En el teatrillo tenía a grandes músicos o a Moratín escribiendo. Luego montó en el Capricho, que ahora no existe, porque hubiese costado muchísimo, supongo, restaurarlo, trajo góndolas venecianas y entonces por la noche se iluminaba todo el Jardín del Capricho, que era su casa de las afueras de Madrid. Todos, es curioso, porque tenían las casas a 4 leguas, que era al lado. Hoy lo hacemos en coche, bueno, son 7 estaciones de metro. Y sin embargo, para ellos era mi casa de dentro de Madrid y mi casa de fuera, ¿no? Y tenía autómatas que se había traído de Francia, y a sus hijos los puso a todos a un castillo, a los chicos con cañoncitos de verdad, a las niñas tenían autómatas que araban el campo, muñecos con relojes. Era increíble lo que se trajo la condesa duquesa de Benavente, pero sobre todo fue una corte. Esa es la época que nos quedaba por hablar, porque yo digo, ya voy a cortar, porque tú me has dicho 1 hora. Sí. Chani, ya hemos empezado a las 7, son menos 10. No, vais a tener hasta ahí 10. Sí.
Bueno, en este caso es ya casi el final, ya es los Borbones, ya estamos con finales del 18, principios del 19, casi invasión francesa, que por cierto, lo de los huesos y los cráneos, pues pocos quedaron después de pasar los soldados franceses por todas nuestras iglesias y nuestros cementerios, porque saquearon absolutamente todo. Pero bueno, hilamos una cosa con la otra. Pues la condesa duquesa de Benavente ya tenía a todo y sobre todo tenía a Goya pintando en casa. Pero es que su casa de Madrid estaba a dos calles del estudio de Goya, con lo cual aquí hablamos de los altos fondos y bajos fondos. Yo, por ejemplo, en esta novela hablo de paisajistas que se había traído de Francia, porque acababa de ser la Revolución Francesa, y como ella era muy amante de todo lo francés, se trajo a paisajistas, jardineros, decoradores, hasta tramoyas, hasta escenificadores de tramoyas en el teatrillo que tenía en el Capricho, que cualquiera que vaya a visitarlo lo verá, es muy chiquitito, pero ahí se hacía todo tipo de representaciones teatrales, hasta las tramoyas y las personas que pintaban y que hacían los escenarios se los trajo de Francia. ¿Por qué? Porque todos trabajaban para los nobles y acababa de ser la Revolución Francesa, recuerdo. Claro. Tuvieron que salir por pies la inmensa mayoría. Y muchos recalaron en Madrid. Muchos recalaron en Madrid y muchos recalaron en casa de la condesa duquesa de Benavente. ¿Y por qué había tanto pique entre ambas? ¿Por qué esa oposición de la una a la otra? Pues yo creo que está claro, ¿no? Una era la amante de los... Bueno, por ejemplo, yo en mi novela, no me acuerdo exactamente, hablo de toreros del momento. En mi novela hablo de toreros del momento que llegué a documentar y pongo a Goya pintando sus bocetos de toros en ese momento. Pero eso es ficción, que yo me invento. Pero bien pudo ser, ¿eh? Bien pudo ser. ¿Por qué ese pique? Pues yo creo que porque la del lacito, están viéndolo a todas, con la faja roja y el lacito y el perrito, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado que nuestra última Cayetana copiaba bastante a su antepasada, ¿sabes? Ya. Aunque esta murió sin hijos. Ya. Esta murió sin hijos. Sí. O sea, trepa en el árbol hasta los actuales, Alba, pero ella muere sin hijos. En esa novela hay muchas otras, ¿eh? Está la condesa de Chinchón, pobrecita mía. La condesa de Chinchón, casada, nuevamente, hablamos de otro valido, con Godoy. Claro, es que yo voy pasando de Lerma al conde duque de Olivares, al conde duque de... Bueno, y me he dejado por detrás a don Álvaro de Luna, que fue el gran valido, que también lo trato en alguna novela, ¿no? Estaba casado también con alguien que te toca. Sí, bueno, no, se casaron después, 2 generaciones después, los dos enemigos, Santillana bueno, pero nos estamos yendo a otra cosa. La condesa de Chinchón, la pobre, compartía mesa con Pepita Tudó, otra amante. Otro gran personaje. Pepita Tudó, que dicen que es la cara de la maja desnuda, dicen que el cuerpo es de la duquesa de Alba y la cara, es una teoría, ¿eh? Y la cara es de Pepita Tudó. Pepita Tudó era la amante de Godoy. Bueno, pues Pepita Tudó vivía en casa con la pobre Chinchón, que la habían casado, la prima del rey, vivía en la misma casa y comía en la misma mesa. Tenía que aguantar al amante de su marido las 24 horas del día a domicilio. Entonces, era un Madrid de tertulias literarias, eran bárbaras. Mi siguiente protagonista, de la que no puedo hablar, porque es de esta misma época, se paseaba, no puedo hablar todavía, además estoy viendo a mi editora por ahí y no se puede, es secreto. Pero las tertulias literarias que había en ese Madrid, de ese momento, que sembró la Farnesio, como tú bien has dicho, sobre todo las tertulias de mujeres, que metían a Malaspina, por ejemplo, que era un marino que se iba a expedicionar. Oye, había un Balmis. Saltemos a Isabel de Zendala. Isabel de Zendala no llegó a pasar por aquí, que tenemos ahora mismo el hospital. Pero yo escribí Ángeles Custodios hace ya un montón de tiempo, en el 2005, me parece que fue la primera novela que salió sobre ella. Pero en ese Madrid estaba Balmis, que fue la expedición Balmis, la primera vacuna de España, paseándose y estando en esas tertulias literarias que muchas veces montaban las mujeres. Entonces, ¿Cayetana montaba? No, a Cayetana le divertía ir a Tabacalera a aprender a liar puros. De verdad lo digo, porque está documentado, no me lo estoy inventando. A la condesa duquesa de Benavente
le divertían otras cosas, le divertía tener estas tertulias literarias con astrónomos, con médicos como Balmis, que te estaban hablando de las expediciones que iban a hacer con la primera vacuna a América. Tenía grandes literatos, a grandes músicas, a Boquerina, a grandes pintores, tenía todo lo grande. Y además yo documentando, escribiendo esta novela, decía, es que es capricho, tiene que ser capricho. Están los caprichos de Goya y están todos sus caprichos allí, los caprichos de una mujer muy culta. Porque están los caprichos de las que no lo son, y de los que lían puros, y los que suelen ser muy tontos. Y hay unos caprichos que dan a la ciudad de Madrid. La condesa duquesa de Benavente hizo muchas cosas por la ciudad de Madrid. Luego estaban las caprichosas, que lo que querían era pues, ponerse, pues eso, la mantilla de turno, la manoletina, si me pongo el miriñaque del revés o del derecho. Pero bueno, claro, ella iba mucho más allá. Claro. Quiero decir, no se quedaba en la novela rosa, no se quedaba en la prensa rosa de hoy en día. ¿Y Godoy era tan perverso? Oye, Godoy no ayudó nada a España. Y luego ya Fernando VII cuando llegó, menos. Y no hablo de la reina que fue amante de Godoy. Pero al mismo tiempo se enfadó porque Pepita Tudó le hacía la competencia. Claro. O sea, era hervidero de novela rosa y hervidero de mucha cultura. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que llegó Pepe Botella, que tampoco, te quiero decir, tampoco machacó. Sus huestes machacaron todas nuestras iglesias y sacaron todos los huesos y demás. Pero si hubiera sido Madrid, eso, pero arramblaron con toda la cultura española que pudieron destruir. Quisieron, gracias a Dios el pueblo español se levantó. Robaron y destruyeron. Era como una obsesión. ¿Por qué? Pues porque hay dos elementos esenciales. Cuando llegan a la casa del gran capitán, al que odian de una manera terrible, destrozan absolutamente todo y se llevan la espada que les ha vencido tantas veces. O sea, era como una especie de venganza sobre el gran país. Y claro, te estabais hablando de la condesa duquesa de Benavente. Claro, pues se refugió en Cádiz. Fue de las que huyendo, acabó en Cádiz. Pero había estado... Madrid. Ahí vino el gravísimo problema de los liberales españoles. Liberales españoles que habían tenido sobre la Revolución Francesa una admiración lógica, se encuentra con una invasión napoleónica cuando esa revolución se ha degradado de tal manera hasta llegar a ser un imperio terrible. Es que es muy curioso cómo, si os fijáis, hay personajes que no se les considera genocidas. ¿Y cómo consideramos nosotros a Napoleón aquí? Es que es muy curioso. Por ejemplo. ¿Y por qué cae mejor? Pues a lo mejor no porque le gustaran los toros y tal, sino porque la otra inmediatamente fue mirada como una afrancesada y que cuando te han arrasado el país, bueno, pues si ustedes van a la Catedral de Burgos, saben que una de las cosas que hicieron fue en San Pedro de Cardeña destrozar el sepulcro del Cid y doña Jimena y llevarse los huesos. No, que no dejaron un hueso, un hueso en el caso del Cid se los llevaron. Y después, con mucho esfuerzo, se consiguió que haya huesos allí. Y luego, bueno, es que era una especie de intentar arrebatar todos los símbolos de lo que había sido, sobre todo, el mundo, los Austria. Bueno, hay una orden que le llaman la Orden de la Berenjena que desaparece, que trae Pepe Botella, donde da una condecoración a todos los madrileños afines afrancesados. Claro, los afrancesados. Y ese libro lo escribí, es un ensayo muy aburrido, lleno de nombres. Cuando él se va, el gigantesco... Estaba todo el mundo con Francia. Sí, no, pero hay una cosa, cuando él se va, el gigantesco reata, o sea, fue inmenso lo que se llevó con él. Entre ellos, que entre algunas cosas, la perla, que vendió. La peregrina. La peregrina. La peregrina. Entre otras. O sea, arrasó con todo lo que pudo en cuanto a, bueno, obras de arte, nuestras grandes obras de arte. Gracias a Dios los pararon allí en Bailén, que estaban todas las carretas llenas. No. Sí. Muchas de ellas salieron para el norte, después de tal. Por fortuna se recuperó bastante. Hay dos destrucciones terribles que quemaron todos nuestros archivos, esa
y la desdichada guerra civil. Es lo que ha destrozado los grandes archivos que estaban ahí. Yo me he encontrado con eso hace poco, porque se cargaron incluso hasta cosas medievales, que iglesias medievales les daba igual. No, y es una pena porque fueron los mismos franceses los que consiguieron oscurecer el siglo de las luces. Es decir, que lo que había aportado Francia a España, como venimos diciendo desde que llegan los Borbones y que luego ya desembocan en el siglo de las luces, realmente son los propios franceses quienes oscurecen lo que habíamos... Pero claro, yo lo que contaba era que los propios afrancesados, que eran afrancesados, como la condesa duquesa de Benavente, que hizo todas estas cosas en Madrid, hablaban en francés entre ellos, entre la nobleza. Lo que se hablaba casi siempre en todas estas tertulias literarias que estamos hablando, el idioma predominante no era el español, era el francés, porque era el diplomático y querían que todo el mundo se entendiese entre ellos. Y había mucho extranjero en la corte madrileña. Pero todos ellos... Muchos de ellos terminan primero en Sevilla y terminan en Cádiz, que como bien sabemos es donde es la Constitución, la Pepa y el único reducto que no acaban tomando los franceses. Pero fíjate, la tragedia total es que los liberales españoles que miraban la Revolución Francesa, primero se tienen que refugiar en Cádiz porque viene y ya en ese momento están contra la invasión, la inmensa mayoría. Pero es que luego sucede una cosa. Cuando esos liberales le imponen a Fernando VII la Constitución liberal, ¿qué sucede? En Francia se produce la restauración monárquica y quienes invaden esa España liberal, los 100.000 hijos de San Luis, y aplastan el liberalismo español, son de nuevo los franceses. Y es cuando se produce el degüello de Fernando VII de todos los que le habían opado al trono, entre ellos un liberal como era Juan Martín Díez el Empecinado. O sea, que lo único que nos han hecho realmente en esa época ha sido un mal terrible. Los unos... del imperio, y los otros de la restauración. Bueno, yo creo que empieza el declive. Y con esto terminamos, Chani, si te parece. Yo creo, no sé qué tengas tú bueno, habláis ahora. Yo hablo y cerráis vosotros. Sí. Yo creo que empieza el declive después de la condesa duquesa de Benavente, la invasión francesa y demás. Empieza el declive español. Indudablemente empezamos a perder ya parte del imperio. Y bueno, y creo que nos queda, después de todas las mujeres que hemos tratado, y muy de puntillas, nos queda otra charla para seguir hablando de mujeres borbones, porque de las borbones hemos hablado muy poco. De Isabel, enferma de viruela, por cierto. ¿Sabes que Balmis conoció a la reina Isabel? Ah, sí. Enferma, sí. Isabel, que era otra Borbón que está aquí de reina. Bueno, pues yo creo que ahí empieza el declive. Yo os voy a hacer una pregunta. Y una, Sí. ¿Cuál es la favorita de cada una de vosotras dos? Bueno, yo la mía la tengo clarísima, Isabel de Osorio. Isabel de Osorio. Creo que en parte, o sea, una parte de nuestro trabajo como escritores, como escritoras en nuestro caso, es poder rescatar, porque es verdad que tú hablas... Fue tu primera novela, además, ¿no? No, la primera novela histórica fue la de Isabel de Valois. Ah, creía que había sido la del de diamante Isabel, de la reina, que era el estanque. Las dos grandes joyas son la perla peregrina y el diamante, el estanque, ¿no? Que el estanque también pasó a mejor gloria. No, y digo que está bien hablar de reinas, y de consortes, y de mujeres de la nobleza y la aristocracia y tal. Pero luego también tenemos una parte de nuestro papel que es importante, que es la de rescatar mujeres de la historia que están ahí, pues eso, que han sido tan importantes en la vida de reyes, a su vez tan importantes como Felipe II, y sin embargo solo han merecido 2 líneas de los historiadores, ¿no? Y eso la verdad es que a una investigadora o a una escritora, yo no sé a ti, pero a mí me crispa mucho, ¿no? Decir, pero ¿cómo es posible que esta mujer que fue tan importante? Porque bueno, yo he hablado de ella muy de pasada, pero hay una historia ahí, además tiene que ver también con el arte y tal. Hay que rescatarlas, o sea, hay que hacer que la gente conozca esa otra parte de la historia que es la que está en el olvido y que curiosamente suele tener nombre de mujer.
la que está en el olvido, ¿no? Entonces, para mí, mi favorita es Isabel de Osorio. Di tú la tuya y luego hablamos 2 minutos de la nuestra en común, que es la princesa de Éboli, que yo quiero preguntarte una cosa y La no me mía voy a siempre ir es la sin última. preguntártela. La mía siempre es la última que todavía no ha nacido, pero estoy a punto de parir. Parir quiere decir que sale publicada a la calle. Y como no puedo hablar de ella, Pues elige otra. No, pues mira, Muy probablemente bien. la No, Beltraneja. es Si que- no es la Éboli, si no es la Sí, Éboli, sí. que es la nuestra en común, probablemente la pobre Beltraneja, Juana. Ah, bueno, eso está Porque está Juana, bueno, bien. en esa Yo he novela dicho hablo que de la... Se sí. nota que en el libro tuyo que le tienes un Pero lo ha dicho tremendo antes cariño. Chani, ¿eh? Lo ha que dicho siempre Chani se antes. nota Es que es una novela muy corta mía, Sí. muy rápida. Sí, Hablo de la primera inseminación probablemente artificial, que no es ni artificial, porque es que era desde Enrique IV el Impotente y demás, pero probablemente la Beltraneja pasó por aquí, también pasó por Madrid. Es que yo creo que nunca se le ha hecho demasiado... Bueno, fue la gran perdedora en esa batalla, ¿no? Y que conste que admiro mucho a Isabel la Católica también, ¿eh? Pero fue la gran perdedora. Bueno, Bueno, al pues, hablar. y por último, sobre la princesa de Éboli, que es un personaje del que las dos hemos escrito, pero indudablemente Almudena es mucho más experta que yo. Y quiero saber tu teoría acerca de si fue verdad o no, o si es verídico, o puede tener visos de realidad, porque eso no es solo blanco y negro, ¿no? La relación que mantuvo Con la el princesa de Éboli con el rey Felipe II. Yo creo, sinceramente, Sí. y tengo todas las cartas de Gaspar Muro, de la tesis doctoral que se escribió en el 19 con todas sus cartas y toda la documentación, que hubo mucha intimidad entre ellos, pero que nunca hubo nada más. Nunca hubo nada más. Si no, no hubiese tenido a Ruy de válido. Nunca. Y ella fue una mujer fiel, a pesar de lo que ha dicho la historia. Lo que pasa es que empieza con la ópera de Don Carlos en el siglo XIX, muchos años después de morir ella. En la ópera de Don Carlos la machacan. Ella sí tiene un amante, que es Antonio Pérez, pero ella es viuda. Y ha tenido nada más y nada menos que 10 hijos con su marido. Sí, tuvo Entonces, muchos hijos. yo creo que no. Lo que pasa es que hubo una cabeza, siempre hay una cabeza de turco que tiene que caer, siempre. Y en este caso, como Antonio Pérez no pudo ser, porque Antonio Pérez, recordemos que escapó. Se fue a Francia. Se fue con todos los papeles que podían incriminar, que no había quemado Felipe II, y el pueblo pedía una cabeza de turco, y la cabeza de turco acabó siendo ella. Y de ahí ya toda la pelota empezó a marañarse. Los juicios son larguísimos, y tú has leído, tú has documentado varios. Sí, Los juicios son apasionantes y larguísimos, porque ahí se mezcla el Santo Oficio, pero también todos los interrogatorios que se hacen, porque aquí no llegaban y mataban a la gente como cuentan en las pelis. Aquí había unos juicios larguísimos donde se preguntaba a mucha gente. Yo creo, sinceramente, que fue la cabeza de turco. Se creó muchos enemigos a lo largo de su vida, era muy envidiada, y yo creo que fue la cabeza de turco. Ahora, y cierro con esto, que has mencionado la ópera Don Carlos. Un día habría que hacer una conferencia solo sobre esa época con libreto de Schiller, porque machacó a la princesa de Éboli, pero Isabel de Valois, también, pobrecita. También. Pobrecita. A todo lo español, Isabel de Valois, que era como nos dejó como planchados. una ninfómana que iba detrás del tarado del príncipe Don Carlos. A ver quién se lo cree. Del de las botas. A ver quién se lo cree. Bueno, pues es que se basa en eso la ópera Don Carlos, que tanto nos gusta. Pero caray, con el contenido de la ópera Don Carlos tiene lo suyo, tiene su miga. Bueno, Yo sabía que al final iba a caer yo, porque ¿quién ha aparecido como el último malo? Antonio Pérez. Claro, no me quedaba otra. Ha sido un verdadero placer y yo lo único que les voy a decir es lo que viene, pero antes una cosa, una pequeña cosa. ¿De verdad que es una pregunta? ¿Vosotras creéis que hay literatura femenina? ¿O hay literatura? No. ¿O hay literatura que escriben mujeres literatas? Para mí hay literatura que escriben mujeres, que somos literatas y bueno, pues aquí escribes tú que eres hombre y escribimos nosotras que somos mujeres. Pero que es lógico que también en esa literatura, cuando vais a la historia, que es lo que yo saco de esta conferencia, porque no sé si os habéis dado cuenta, aunque tú lo has venido a decir, buscáis de alguna manera recuperar, porque si en la historia de España hay muchos personajes desconocidos o recuperados o postergados,
Lo que vosotras decís sí, pero es que la inmensa mayoría de las mujeres lo eran por el hecho de ser mujeres. Quizás sea La mayoría eso. sí, la mayoría sí. Yo, por ejemplo, rescaté también a un personaje que era un hombre, que tú has mencionado el contexto histórico, fue el gran héroe de la resistencia en San Fernando, en Cádiz, contra los franceses, que fue Diego de Alvear y Ponce de León, por Sí. ejemplo, ¿no? Para mí es como uno de los últimos héroes de nuestra historia, héroe en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Y vivió un siglo entero. Vivió 4 reinados distintos, ¿no? Y en América y en España. Y también era un personaje que había que rescatar, es decir, que tampoco, yo creo que ni Almudena ni yo somos escritoras que defendamos que hay que hacer hay que escribir desde un punto de vista... Yo cuando escribí sobre Santillana, sobre el Marqués de Santillana, el poeta de las Serranillas, la voz era su hija Mencía, porque para mí era más cómodo, pero estaba escribiendo sobre un hombre Claro, también. sobre él. Sí. No, yo creo que no hay literatura femenina. No, yo tampoco lo creo. Y que rescatamos personajes, pero es que sí que es verdad que mayoritariamente el olvido se ha cebado con las mujeres, más que con los hombres, ¿no? Entonces Hombre, eso es una realidad. Yo creo que a veces no solo olvido, sino aposta. Lo que tú dices, que una Osorio tenga 2 líneas o que se despache de una manera un personaje como la princesa de Éboli, independientemente de tal, bueno... Oye, la reina María de Molina, O la que reina fue María de reina, Molina. regente 3 Pero, veces. bueno, yo les diré... Y tiene 2 párrafos. Si quieren coger algo del por espíritu ejemplo. de la Éboli, váyanse Y a es reina, Pastrana. Se van a Pastrana y quizás puedan ver eso. La verdad es que yo me lo he pasado en grande. Yo no sé si ustedes. Sí, pero es que primero quiero darles un aplauso. Muchas gracias. No, a ellas que están aquí. Muchas gracias. No, de verdad que es una gozada poder hablar de temas históricos y en un foro como este, en serio. Para mí también ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Y sin mascarilla. Bueno, ¿Hay mira, ya me la alguna voy a pregunta? poner. Esperar que haya alguna pregunta. Más que una pregunta, es que hemos parado en un momento crítico, indudablemente. Hemos llegado a Fernando VII. Estamos con los Borbones. Entonces, en el archivo de Palacio, he sido archivera del Palacio Real muchos años, hay un armario donde yo ordené todas las cartas, la correspondencia privada de las reinas. Entonces, eso es una mina. Pues Maravilla. que nos conocemos nosotras dos, ¿verdad? Creo que sí. Y Claro, es entonces, Pues yo la he conocido hoy, voy a decir, ¿por qué no te conocí antes? luego, por supuesto, el armario de los bienes privados de los reyes, lo que se llama el bolsillo secreto. Eso es la forma de saber cuáles eran las amantes de todos los reyes. Porque los reyes daban unas cantidades mensuales Claro. al mantenimiento de esos hijos que habían tenido con distintas mujeres. Y entonces está todo documentado. Así que a trabajar. Qué suerte haber maravilla. podido trabajar en ese archivo. Yo he tenido a mi cargo durante 12 años el Fondo Jurídico de Palacio. Eso es una joya, una mina. Ya ves. Una joya increíble. Es verdad que el Fondo Jurídico es importante. Iremos a seguir investigando cuando podamos. muchísimos- Ya. Qué bien. Muchísimas gracias a todos. Quiero decirles lo que nos queda. El 17 de marzo, aquí en el Conde Duque, estará Juan Luis Arzuaga, hablando de Ramón y Cajal. Guau. Es el gran premio Nobel con mayor trascendencia. El día 21 de abril, ya iremos uno al mes, estará Carmen Posadas. El día 12 de mayo me tocará a mí para hablar, pero no aquí, estaremos en la biblioteca junto a la ermita de San Isidro, porque quiero contar quién era San Isidro de verdad. Y el día 16 de junio cerrará aquí Elvira Rocabarea. Así que creo que vamos a tener 4 conferencias, todavía nos quedan, verdaderamente importantes. No sé si tan divertidas como la de hoy, porque ha sido muy divertida. Muchísimas gracias y hasta pronto.